Hola, estimados compañeros y estimadas compañeras. Un agradecimiento quiero expresar a los organizadores de este conversatorio por la posibilidad que me dan de participar en él. La existencia de compromisos previos para la misma hora me obliga a grabar con antelación esta intervención. Lo hago hoy, 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. El alcance internacional, prácticamente mundial, de una conmemoración como la de hoy, que parte de un hecho particular y concreto, cual fue el caso de la represión de una masiva manifestación obrera en 1886 en Chicago, nos revela la universalidad encarnada que puede existir en acontecimientos aparentemente singulares y aislados. Cuba y Palestina, sus pueblos, son hoy víctimas de represiones que comparativamente han sido mucho más prolongadas en tiempo, de mayor intensidad y alcance social. Al propio tiempo, y precisamente por ello, se constituyen en centros focalizadores de procesos internacionales que los desbordan. Por un lado, son ellos mismos expresión de una resistencia antiimperialista que gana cada vez más fuerza y alcance mundial, y por otro, sus respectivos casos, a pesar de sus diferencias y distancias geográficas entre un pueblo y otro, son síntomas evidentes del agotamiento del actual desorden internacional. Ese agotamiento se ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, en la constante violación del derecho internacional y la desobediencia pertinaz de mandatos, vinculantes o no, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad y de la Corte Internacional de Justicia. Durante 31 años consecutivos, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado por abrumadora mayoría el cruel bloqueo norteamericano contra Cuba. En la última votación, en noviembre de 2023, 187 naciones votaron a favor de ponerle fin a ese bloqueo. Una nación se abstuvo, Ucrania, y 2 votaron en contra, Estados Unidos e Israel. 187 contra 2. Y sin embargo, en los hechos, se impone la decisión de esos 2, que es la decisión unívoca de los Estados Unidos, lo sabemos. Aquí, como en muchos otros casos, Israel actúa no por convicción propia, sino como satélite de la política internacional de Estados Unidos. Incluso hubo una ocasión en octubre de 2016, al final de la administración de Obama, que Estados Unidos se abstuvo en esa votación. ¿Y qué hizo Israel? Pues se abstuvo también. En ese año la votación fue de 191 a favor y 2 abstenciones, nadie en contra, pero el bloqueo se mantuvo. ¿Qué democracia internacional es esa? En la que 2 votos o ninguno pueden más que los votos de 187 o 191 naciones de las 193 que integran el sistema de las Naciones Unidas. El bloqueo a Cuba es no solo una clara desobediencia a la voluntad democráticamente expresada año tras año por los representantes ante la ONU de la inmensa mayoría de la humanidad, sino también una flagrante violación del derecho internacional, sobre todo en la medida en que sus promotores buscan permanentemente, y en buena medida consiguen, su internacionalización. 2 ejemplos muy recientes en esta misma semana hablan por sí mismos. El primero, Cubana de Aviación tuvo que suspender los vuelos que durante 39 años había mantenido a Buenos Aires porque la empresa argentina que le suministraba el combustible, violando el contrato existente entre ella y Cubana de Aviación, decidió no hacerlo más, es decir, no suministrar más ese combustible, aludiendo para ello a las sanciones norteamericanas contra Cuba. El segundo ejemplo,
Alrededor de 300.000 europeos se le ha negado últimamente la visa para visitar Estados Unidos, solo por haber cometido el pecado mayor de haber visitado antes a Cuba. Ambas medidas buscan asestar un golpe demoledor a la industria del turismo en Cuba, que como sabemos es una de las fuentes más importantes de divisas para el país. Y son medidas extraterritoriales, algo explícitamente prohibido por el derecho internacional. El caso de Palestina es elocuente también en este sentido. El 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia emite una sentencia vinculante que ordenaba a Israel impedir y detener todos los actos genocidas con efecto inmediato, permitir el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria y dejar de incitar al genocidio. 3 meses después, la sentencia sigue sin cumplirse y el genocidio se incrementa. Y no es la primera vez que Israel literalmente se burla del derecho internacional. Ignoró la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004 acerca de la ilegalidad del muro del apartheid construido en la ocupada Cisjordania. Hizo caso omiso de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ahora de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 25 de marzo pasado, que exige un alto al fuego. Está claro que Israel no se siente obligado a cumplir la ley y en ello se siente con razón respaldado y protegido por los Estados Unidos y una buena parte del llamado Occidente colectivo. Este último, encabezado por los Estados Unidos, ha echado a rodar un relativamente nuevo concepto que busca sustituir al derecho internacional, a sus instituciones, incluso a la mismísima Organización de Naciones Unidas. Ya no les basta que las decisiones del sector más democrático de las Naciones Unidas, la Asamblea General, sus decisiones no sean vinculantes. Ya no les es suficiente para ellos el antidemocrático derecho a veto que tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahora necesitan de un orden mundial basado en reglas. Ese es el concepto. ¿Y qué significa? Pues precisamente que se acepte un orden sujeto a las reglas del imperio. Un orden que impone ese imperio y que exige se actúe internacionalmente de acuerdo con él. La retórica de la justicia, de la legalidad internacional, de la igualdad de las naciones va quedando en el pasado y siendo sustituida esa retórica por el engañoso orden mundial basado en reglas. Y nótese que digo reglas que impone el imperio, porque de lo que se trata es en realidad de un intento de implantar una dictadura planetaria con una única voz de mando, la de los Estados Unidos. Ni siquiera se trata de reglas dictadas por el occidente colectivo. Todos los gobiernos de los países europeos, excepto Ucrania esta última vez, votan a favor del fin del bloqueo a Cuba, pero permiten que se discrimine y se viole el derecho a la libertad de viajar de 300.000 de sus ciudadanos por haber visitado a Cuba. Y no dicen nada, no defienden a su gente. Argentina vota por el fin del bloqueo y ahora, claro, con Milei, se queda callado cuando se viola la libertad de una de sus empresas de venderle combustible a un avión cubano. ¿Y dónde queda el viva la libertad, carajo, de Milei? Se fue a Bolina. La Corte Internacional de Justicia toma una decisión en relación con Israel y Estados Unidos sigue, sin embargo, suministrándole armas para proseguir con su genocidio. No pasa nada. Con todo y lo dolorosas que son las situaciones provocadas por el imperio en Cuba y en Palestina, son ellas una evidencia del agotamiento de un sistema internacional y su entrada en crisis. Ojalá que se trate de una crisis terminal. El mundo, la humanidad,
necesita con urgencia, en verdad, un nuevo orden internacional. La apelación a esta especie de intento de imponer una dictadura mundial es evidencia de la crisis y de la urgente necesidad de ese nuevo orden. Hay claros vestigios de que ese nuevo orden multipolar, democrático, puja ya por abrirse paso. Los BRICS, ahora ampliados, son una muestra de ello. Ahí está China y Rusia, verdaderas potencias internacionales. Está también la India, el país más poblado del mundo. Está Sudáfrica, nación que tuvo la osadía de sentar a Israel en el banquillo de los acusados en la Corte Internacional de Justicia. Ahora Turquía se ha sumado a esta inculpación de Israel. La Colombia de Petro acaba de romper relaciones diplomáticas con el Estado sionista. Hay múltiples movimientos, incluso dentro del propio monstruo imperial, que luchan valientemente contra el genocidio en Gaza. También lo han hecho en solidaridad con Cuba. ¿Qué va faltando para que nazca ese nuevo orden? Pues falta muchísimo. Los escollos son extraordinarios. El imperio, se sabe, utilizará todo su extraordinario poder para tratar de evitar a toda costa un derrumbe de ese orden sometido a reglas o de esa dictadura suya. Para algunos podría parecer casi un imposible, pero no obstante, tenemos que mantener y defender la convicción de que otro mundo es posible. Tiene que ser posible. Para ello se necesita que la solidaridad con causas como la de Cuba y Palestina continúe con fuerza. Por supuesto, pero que pase cada vez más de las palabras a los hechos concretos, como lo están llevando a cabo valientemente los estudiantes universitarios de los Estados Unidos, como lo hace México, que no limita su solidaridad con Cuba al voto contra el bloqueo una vez al año en las Naciones Unidas, como lo hacen Colombia, Sudáfrica, Turquía, Nicaragua y otras naciones que toman sus propias medidas contra el sionismo genocida. Pero se necesita además convertir en acción mancomunada ese sentir mayoritario de la humanidad, la articulación de los esfuerzos y de las demandas emancipatorias de todos los sujetos que se enfrentan al sistema de dominación múltiple del imperialismo contemporáneo. La resistencia de los pueblos de Cuba y Palestina son un ejemplo extraordinario, pero necesita cada vez más internacionalizarse, universalizarse, convertirse en resistencia global contra el imperio. Y esa resistencia global debe seguir creando sus propias instituciones, las nuevas reglas de convivencia internacional e implementarlas en la práctica. Tal vez estemos en el momento justo de retomar la idea de concebir y echar a andar un frente mundial antiimperialista. Muchísimas gracias.